Bienvenido a mi hogar. Yo soy Drácula. Pase por su propia voluntad y deje un poco de la felicidad que trae consigo. Amigos y amigas, este va a ser un vídeo especial en el que os voy a recomendar 4 películas de terror que por un motivo u otro me impactaron notablemente. Y ya sean buenas, ya sean malas, forman parte de mis terrores favoritos. Le he estado dando algunas vueltas a la idea de hacer un vídeo en el que listara una serie de películas de terror para ver en la noche de difuntos. Y obviamente, si anteponía la calidad, solían aparecerme títulos seminales que muchos de vosotros conocéis o habéis visto. ¿Cuáles son las mejores películas de terror de la historia del cine? Muchas son las líneas escritas al respecto, y como suele suceder, los grandes especialistas suelen coincidir en títulos del calibre de Nosferatu, Yo anduve con un zombie, Psicosis, La noche de los muertos vivientes, El exorcista o Alien. Así las cosas, evitando repetir, yo no voy a aportar nada nuevo, barajé la posibilidad de intentar hacer un vídeo distinto, en el que hablara desde una perspectiva personal de mi relación con el género, recomendándoos películas que por un motivo u otro me asustaron, dado que al fin y al cabo de eso trata el cine de miedo. Nos vamos en primer lugar a la época del VHS y del Betamax, sistemas de reproducción de vídeo de los que yo pude disfrutar en mi niñez y en mi adolescencia. Tendría yo unos 7 u 8 años cuando escuché hablar por vez primera de un tema que me fascinó. El Triángulo de las Bermudas, un accidente geográfico en medio del océano causante de la misteriosa desaparición de aviones y barcos. Un entorno paradisíaco, el de las Islas Bermudas, que por otra parte evoca el misterio, el miedo y el espanto. Una película extraña que recuerdo alquilar en un pequeño videoclub de barrio dirigida por René Cardona y que contaba con el mítico John Huston en su elenco actoral. Recuerdo verla por la noche, después de cenar, que era cuando mi familia disfrutaba de las películas alquiladas. El mar, ese estanque infinito que se extiende hacia el horizonte, la niebla rodeándolo todo y un pequeño yate. También una muñeca flotando en el agua. Una muñeca extraña, inquietante, que de alguna manera terminaba en los brazos de una niña. Una muñeca en cuyo rostro inerte fijaba René Cardona su objetivo, alargando el plano, creando una sensación inexplicable de desazón, de inquietud, de puro miedo. Sí, amigos y amigas, El Triángulo Diabólico de las Bermudas era una de esas películas que de niño me dieron verdadero terror. El rostro marfileño de aquella muñeca, mucho antes de que Annabelle conquistara las pantallas, se me aparecía de entre las sombras de mi habitación, impidiéndome conciliar el sueño. Y aún ahora suele también hacerlo. Y ahora saltamos unos años más atrás, antes de que llegara el Betamax, el 2000, el VHS. Saltamos nada más y nada menos que a la década de los 70, cuando en los cines los niños no podíamos ver películas de miedo puesto que la entrada quedaba restringida por edades, cuando el Ministerio de Cultura no recomendaba, sino que prohibía. Y en la televisión las películas tenían un rombo, o tenían 2, pero yo tenía la suerte de tener un abuelo con un equipo de cine Super 8 sonoro en el salón de su casa. Y ahí, con 4 o 5 años de edad,
descubrí al gran Paul Naschy gracias a una de las películas más terroríficas de todos los tiempos, La rebelión de las muertas. Os puedo asegurar que La noche de los muertos vivientes, que vi años después, no me impactó tanto como lo hizo esta película a la que le tengo un cariño especial. A mi imaginario fantástico personal pertenece ese impagable momento del inicio de la película en el que una de las muertas vivientes camina a cámara lenta, vestida con un sayo espectral, por entre las lápidas del cementerio, al ritmo de una extraña música compuesta por Juan Carlos Calderón para la ocasión. Paul Naschy, un tipo genial, irrepetible, encarnando personajes diversos, el mismo diablo inclusive, y el terrorífico momento en el que Luis Siges, uno de los actores habituales de la cinematografía nashiana, es degollado por una de las espectrales criaturas que desde el fondo de la pantalla se va acercando lenta, muy lentamente. Ya puede venir Greg Nicotero con sus zombies repulsivos de The Walking Dead, o Tom Savini con sus creaciones azuronas para el zombie de George Romero. Para mí, estas muertas rebeldes son las criaturas revividas más terribles de toda la historia del cine, tan solo superadas por las de la película que voy a recomendar a continuación. Una película que sobre todo los más jóvenes, si sois aficionados al cine de terror, debéis ver inmediatamente. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que No profanar el sueño de los muertos. Fijaos en el título, No profanar el sueño de los muertos. Un endecasílabo tan vibrante que parece sacado de un poema de Espronceda. Sí, amigos y amigas, posiblemente el título más terrorífico jamás ha aparecido en el cartel de una película. No profanar el sueño de los muertos. No profanar el sueño de los muertos. En ese título se dan la mano Frankenstein y Reanimator. Una advertencia relacionada con uno de los principios del género. No traspasar nunca las fronteras. En la década de los 80, una legión de chavales comenzamos a amar el domingo porque ya no tenía ese sabor a preludio de escuela y de deberes no hechos, sino que se impregnaba del aroma de uno de los programas míticos de aquel entonces. Mis terrores favoritos. Narciso Ibáñez Serrador cada lunes nos hacía descubrir un gran clásico del cine de miedo. La carátula del programa, genial, inolvidable, conformada a base de reproducciones de cuadros de Hans Rudi Giger. Sin duda, de todas las películas que Ibáñez Serrador programó, la que todos recordamos es No profanar el sueño de los muertos. Quizás la mejor película de muertos vivientes de toda la historia del cine. Una película escalofriante que se interpretó como una parábola ante el avance de la industria, de la tecnología, comiéndose la fuerte carga mistérica que tenía y tiene esta película, esa ambigüedad mágica, esotérica, que quizás sea la verdadera causa por la que los muertos resucitan. Impagable la escena de la cripta, en la que los muertos vivientes se van resucitando los unos a los otros, dibujando con sangre un extraño símbolo en los párpados. Genial la atmósfera fría, la aparición del primero de los cadáveres andantes, acosando a la protagonista a través de las ventanas del coche, de quien descubriremos posteriormente que es un vagabundo ahogado en uno de los golpes de efecto magistrales de la película. Una película mucho más compleja de lo que puede parecer a primera vista, y es precisamente de esa complejidad, de esa carga de esoterismo,
sutil, que subraya todo el metraje, de donde emana su personalidad y su eficacia a la hora de asustar, de dar miedo. No profanar el sueño de los muertos. La película de la que quizás más se habló en el patio de los colegios de la España de los años 80. No profanar el sueño de los muertos. Una película perfecta para una noche de difuntos. Y terminamos respondiendo una pregunta. ¿Cuál es el personaje de ficción más veces aparecido en una pantalla? El conde Drácula. Sí, amigos y amigas, la célebre creación literaria que Bram Stoker alumbrara en 1899 es el icono del cine de género por antonomasia. Un personaje que, directamente relacionado con el acervo folclórico, forma parte del imaginario colectivo. Terence Fisher, quizás el John Ford del cine de terror, un genio de la economía de la puesta en escena y de la sugerencia, de crear piezas maestras partiendo de elementos mínimos, piezas maestras ligadas al horror y a la fantasía. Terence Fisher, un hombre que versiona los grandes clásicos de la Universal, Frankenstein, Drácula, La momia, El hombre lobo, creando una nueva era dorada del cine fantástico, ahora a todo color, de la que hay que destacar a dos actores imprescindibles. Peter Cushing, una de las presencias más elegantes de la historia del cine de terror, y cómo no, el carismático Christopher Lee. Cushing y Lee, el Dr. Van Helsing y el Conde Drácula, el héroe y su némesis en la primera aparición del vampiro de vampiros de la factoría Hammer Films. Jonathan Harker, la cantina del pueblo, el castillo, la capa negra y roja del conde, sus sirvientas, la cruz, la estaca, Nina, Lucy. Todo, absolutamente todo, ahí está. Horror of Drácula en su versión original, Drácula en su versión para el mercado español. Cine clásico de los años 50, fotografiado en brillante Technicolor que yo descubrí en televisión gracias a un programa mítico, La Clave. Christopher Lee en el personaje de Drácula, que despierta irremisiblemente el sentimiento de la fascinación por el mal, que encarna la belleza de lo terrible, en cuyo beso mortal reside la promesa maravillosa y aterradora a la par de la vida eterna. Amigos, amigas, en la noche de difuntos, en el puente de Halloween, os invito a descubrir por vuestra propia voluntad estas 4 películas de miedo. Porque recordad, bienvenidos a mi hogar. Yo soy Drácula. Pasad por vuestra propia voluntad y dejad un poco de esa felicidad que traéis con vosotros.